Lesiones leves, graves y gravísimas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Código Penal sanciona las tres. Los tres son delitos. Obviamente, las más leves tienen una pena menos severa que las gravísimas. Pero la diferencia es en cuanto al nivel de daño que sufre la víctima. Las lesiones leves tienen prisión de 1 mes a 1 año. Dice el Código que se impondrá prisión de 1 mes a 1 año el que causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, ¿no? Siempre y cuando ese daño no esté más severamente penado. Es decir, siempre y cuando no ingrese o no sea tipificado por otro delito más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo residual, es decir, las lesiones leves se van a aplicar siempre y cuando no sean ni graves ni gravísimas. Entonces, un moretón, un raspón, un corte, cualquier tipo de herida o de daño en el cuerpo o en la salud son lesiones leves. Y la pena de 1 mes a 1 año de prisión. Ahora vamos con las lesiones graves. Las lesiones graves son aquellos daños en la salud o en el cuerpo que provocan un debilitamiento permanente de la salud, de un miembro, de un órgano o de un sentido. ¿Esto qué significa? Parece técnico, pero no lo es con un ejemplo. Un debilitamiento, por ejemplo, permanente en los sentidos es, en el sentido de la vista, haber perdido un ojo, por ejemplo. Eso reduce la visión de la persona y le causa un daño permanente y una disminución de esa función de ver. Por lo tanto, es una lesión grave. Puede ser también de un miembro, ¿no? Por ejemplo, quedó renga la persona, no puede caminar bien, o de un órgano. Pero el Código Penal también va a establecer otros supuestos que van a quedar subsumidos en este tipo penal de lesiones graves. Es decir, que dichas lesiones van a ser consideradas como una lesión grave y van a tener su pena. Las cuales son una dificultad permanente para la palabra, es decir, si la víctima pierde parte de la capacidad de hablar, la desfiguración de rostro que se le llama, es decir, el código establece que cuando hay una deformación permanente en el rostro también es una lesión grave, o cuando la lesión ha causado una incapacidad para el trabajo mayor a 1 mes, es decir, que el daño fue tal que la persona necesita más de 1 mes para recuperarse y por lo tanto no va a poder trabajar, por supuesto. O cuando la situación haya puesto en peligro la vida del ofendido, la vida de la víctima. Es decir, en cualquiera de todos estos casos que le mencioné, la ley entiende que hay un delito más grave que el que vimos, que es de lesiones graves, y la pena establecida por el Código Penal va a ser de entre 1 año a 6 años de prisión. Lesiones leves, graves y gravísimas, ahora hablamos de las gravísimas. Las gravísimas se producen cuando el daño a la persona es de tal magnitud que le provoca la pérdida directamente de la facultad de hablar o la pérdida de la facultad de poder concebir y engendrar, es decir, de tener hijos, o le causa una enfermedad permanente en su salud o la imposibilidad absoluta de trabajar. Es decir, cualquier lesión que le provoque a la persona la imposibilidad de trabajar, definitivamente, la imposibilidad de tener hijos o le cause la imposibilidad de usar la palabra, dice el código, es decir, de hablar, van a ser lesiones gravísimas. Y también se van a considerar lesiones gravísimas cuando el daño provoque la pérdida de un sentido, de un órgano o de un miembro, ¿no? Esto relacionado con el video pasado que decíamos que las lesiones graves son cuando se afecta el sentido o el órgano, ¿no? Se daña, se debilita. Bueno, en las lesiones gravísimas directamente se pierde, es decir, la víctima pierde la facultad de ver, ¿no? Que queda totalmente ciega o sorda, o pierde un órgano, o pierde un miembro directamente. En esos casos la lesión se considera gravísima y la pena va a ser mucho más alta, de 3 a 10 años de prisión.